El día que mi hermano me echó de la casa de mi padre con mi bebé en brazos, pensé que todo había terminado. No tenía dinero. No tenía techo. Solo tenía un carrito con pañales, una muda de ropa y un corazón roto por la traición. El viento frío de la tarde me golpeó la cara mientras bajaba los 3 escalones del porche. Detrás de mí, la puerta se cerró con un chasquido seco. No hubo despedida. No hubo disculpa. Solo silencio. Y en ese silencio sentí cómo se desmoronaba no solo mi vida, sino también la fe que aún me quedaba en la palabra familia. Pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era que mi papá, antes de morir, me había dejado una caja. Una caja de madera oscura con las esquinas desgastadas por el tiempo, con un olor a cedro y a lágrimas guardadas. Y dentro de esa caja, no había dinero. No había joyas. Había algo mucho más poderoso, la verdad. Una verdad que mi hermano intentó enterrar. Pero que, como las semillas bajo la tierra, terminó brotando con más fuerza que nunca. Esta historia no empieza ese día. No empieza con la expulsión, ni con el testamento falso, ni siquiera con la muerte de mi padre. Esta historia empieza en una casa pequeña de ladrillo visto, en un barrio donde los veranos olían a asfalto caliente y los inviernos a sopa de arroz con leche. Empieza con 2 niños, uno que se creía dueño del mundo, y una niña que solo quería ser vista. Yo era esa niña. Desde los 3 años, recuerdo mirar a mi hermano con admiración. Él tenía 5 años más que yo, pero parecía tener toda una vida de ventaja. Sabía atarse los cordones antes que yo. Sabía montar en bicicleta sin rueditas mientras yo aún me caía en el jardín. Y sobre todo, sabía cómo hablar para que los adultos lo escucharan. Yo, en cambio, hablaba con los ojos. Con los gestos. Con las lágrimas que no podía contener cuando algo me dolía más de lo que podía expresar con palabras. Cada vez que intentaba acercarme a él, me recibía con una mezcla de fastidio y superioridad. Deja de seguirme, me decía. Eres demasiado intensa. Siempre quieres llamar la atención. Una vez en el colegio hicimos un proyecto juntos sobre el sistema solar. Yo pasé toda la noche pegando estrellas de papel aluminio en una cartulina negra. Él solo escribió los nombres de los planetas. Cuando la maestra nos felicitó, él le dijo, mi hermana solo lo hizo para que la vieran. A mí me da igual. Nadie lo corrigió. Nadie me defendió. Y yo, en vez de decir algo, bajé la mirada y sonreí como si estuviera de acuerdo. Así fue como, sin darme cuenta, empecé a borrar mi propia voz. Con los años, esa costumbre de callar se volvió mi segunda piel. Callaba cuando tenía hambre para no molestar en la cena. Callaba cuando me sentía triste para no arruinar el ambiente. Callaba cuando alguien me lastimaba porque creía que si protestaba, me querrían menos. Y esa costumbre, esa maldita costumbre, fue la que mi hermano supo usar en su beneficio cuando llegó la hora de la herencia. Mi padre, en cambio, era otro tipo de hombre. No era cariñoso con palabras, pero sus actos siempre hablaban por él. Se levantaba a las 4:30 de la mañana, incluso los domingos, para revisar los pedidos de la empresa. Regresaba a casa con las manos llenas de callos y la camisa manchada de polvo, pero nunca se quejaba. Él creía que el esfuerzo era la única moneda que no se devaluaba. Y con ese esfuerzo construyó una casa de 3 dormitorios, un terreno en las afueras donde pensaba sembrar naranjos algún día, y una pequeña empresa de distribución de materiales de construcción que, con los años, llegó a emplear a 12 personas. Nunca fue rico. Pero era respetado. Y sobre todo, era justo. Siempre decía, no importa cuánto tengas, sino cómo lo repartes. Mi hermano, sin embargo, estaba convencido de que por ser el hijo mayor, todo le pertenecería automáticamente. Nunca mostró interés real por los negocios. De hecho, cuando cumplió 22 años, se fue a vivir a otra ciudad. Dijo que aquí no había oportunidades. Que la familia le asfixiaba. Que necesitaba volar solo. Pero lo cierto es que en los últimos 5 años de vida de mi padre, apenas lo visitó 3 veces. Y en cada visita pasaba más tiempo hablando por teléfono de sus proyectos que sentado junto a él en el sofá. Yo, en cambio, nunca me fui. Cuando mi papá empezó a sentirse mal, fui yo quien lo llevó al médico. Fue un cáncer de próstata que se extendió rápido, silencioso al principio, implacable después.
Yo dejé mi trabajo de medio tiempo en una librería para cuidarlo. Aprendí a inyectarle analgésicos. A leer informes médicos que apenas entendía. A negociar con aseguradoras que trataban a los enfermos como números. Fue en esas noches largas, en esa habitación donde el reloj parecía no moverse, que mi papá y yo construimos una complicidad que ningún otro hijo tuvo. Él me contaba historias de su juventud. De cómo conoció a mi mamá en una fiesta de pueblo. De cómo casi pierde la empresa en la crisis del 90. Y también me hablaba del futuro. Una tarde, mientras tomaba su medicina con un vaso de agua tibia, me miró fijamente y me dijo: «No quiero que después de irme, ustedes se conviertan en enemigos. La herencia no es para dividir. Es para unir». Le prometí que haría lo posible. Pero en el fondo, yo ya sabía que mi hermano no entendía de promesas. Solo entendía de posesión. Una semana antes de morir, su condición se agravó. Dormía apenas 2 horas seguidas. Los dolores eran tan fuertes que a veces gemía sin querer. Yo dormía en un sofá desvencijado que puse junto a su cama. Una madrugada, con la voz apenas audible, me tomó la mano y me dijo: «Busca la caja de madera en el cajón inferior del escritorio. Ahí está todo lo que necesitas para entender mi voluntad». Intenté buscarla al día siguiente, pero estaba tan agotada, tan consumida por el duelo anticipado, que no la encontré. Y antes de que pudiera volver a intentarlo, él se fue. Se fue sin que yo supiera que esa caja contenía la clave de todo lo que vendría después. El día del entierro fue un torbellino de caras, flores y palabras vacías. Lloré, sí. Pero también sentí una extraña calma. Mi padre ya no sufría. Eso era lo único que importaba. Pero esa paz duró hasta que mi hermano llegó. No vino a abrazarme. No vino a llorar conmigo. Llegó como si fuera un inspector llegando a una escena del crimen. Con los ojos fijos en la casa, en los papeles, en el futuro que ya había imaginado para sí mismo. Subió directo al cuarto de mi papá. Abrió los cajones del escritorio con violencia. Revolvió armarios. Sacó sobres amarillentos, facturas antiguas, fotografías familiares. Cuando le pregunté qué hacía, me respondió con ese tono frío que tanto conocía: «Tú estás demasiado emocional para organizar esto. Es mejor que yo me encargue». No discutí. Mi mente estaba en blanco. Mi cuerpo en shock. No sabía que en ese momento, mientras yo aún lloraba a mi padre, él ya estaba borrando su última voluntad. Los días siguientes fueron una farsa. Durante el velorio, mi hermano actuó como si hubiera sido el hijo más devoto. Saludaba a los vecinos con solemnidad. Contaba historias sobre cómo ayudaba a mi papá en el negocio. Decía que lo llamaba todas las semanas, que lo visitaba cada mes, que siempre estuvo pendiente. La gente asentía conmovida. Algunos incluso me dijeron: «Qué suerte tener un hermano tan responsable». Yo callé. Por respeto. Por dolor. Por esa maldita costumbre de no causar problemas. Pero dentro de mí algo se rompía. Algo que ya no podía ignorar. Una semana después llegó la lectura del testamento. Fui con la tranquilidad de quien confía en la palabra de su padre. Pero el notario apenas abrió la carpeta, y todo mi mundo se desplomó. Según ese documento, mi hermano heredaba absolutamente todo. La casa. El terreno. La empresa. Las cuentas bancarias. Y lo peor no era solo la injusticia. Era la justificación. Había una cláusula firmada supuestamente por mi padre donde decía que yo no tenía la madurez emocional ni la capacidad para manejar bienes. Que era impulsiva. Que necesitaba supervisión. Eso no era mi padre. Eso era una caricatura inventada por alguien que quería borrar mi existencia. Mi hermano me miró. No con pena. Con triunfo. Luego, frente a todos los presentes, soltó comentarios hirientes. Dijo que esperaba que no hiciera un escándalo. Que él siempre había sido el responsable. Que era lógico que mi papá confiara en él y no en mí. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Pero lo que más me dolió fue la duda. ¿Había cambiado mi padre de opinión? ¿Había creído realmente que yo no era digna de su legado?
Esa noche en un hotel barato al que llegué con las últimas monedas de mi bolsillo, abracé a mi bebé y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Él me miraba con esos ojos grandes, inocentes, sin entender por qué su mamá temblaba tanto. Le di el pecho aunque apenas tenía leche. Y en ese momento le prometí en voz baja. Nunca dejaré que nadie te haga sentir pequeño. Nunca. Fue entonces cuando supe que ya no luchaba solo por mí. Luchaba por él. Pero no todos callaron. Una tía lejana, la hermana menor de mi mamá, me tomó del brazo al salir de la notaría y me susurró al oído. Hace 2 meses, en una reunión familiar, tu papá me dijo que ya había hecho un testamento justo. Justo. No parcial. Algo no cuadra. Sus palabras encendieron una chispa en mi pecho. Una chispa que se negaba a apagarse. Unos días después, recibí una llamada que me heló la sangre. Era la señora Elvira, la vecina de toda la vida. Una mujer de 78 años, viuda, que siempre cuidó de mi papá cuando yo tenía que salir a trabajar. Me contó algo que nunca olvidaré. Dijo que el día que mi padre murió, antes de que llegara la funeraria, vio a mi hermano entrar a la casa con prisa. Lo vio nervioso. Sudando. Revisando papeles en el escritorio. Vio cómo rompió algunos documentos y metió otros en una bolsa negra que sacó del coche. Me dijo que quiso preguntarle, pero le dio miedo. Algo en su mirada no era normal, me dijo. Pero lo más importante. Me contó que años atrás, ella había trabajado como secretaria en una notaría. Y que si yo encontraba el testamento original, ella sabría reconocer si era falso. Esa llamada fue el empujón que necesitaba. Ya no se trataba solo de justicia. Se trataba de honrar a mi padre. De no permitir que su último acto de amor fuera enterrado bajo mentiras. Pero estaba sola. Sin recursos. Sin red. Hasta que una tarde sonó el timbre de mi cuarto de hotel. Era Lucía. Mi amiga de la infancia. La única persona que nunca dejó de creer en mí. No la veía desde hacía 3 años. Pero ella, al enterarse por una prima de lo que estaba pasando, tomó un autobús de 6 horas solo para estar conmigo. No trajo consejos. No trajo sermones. Solo trajo una bolsa con pañales, leche en polvo, y una manta para mi bebé. Y me dijo: no estás sola. Vamos a encontrar la verdad. Juntas. Con Lucía a mi lado, todo cambió. Ella me ayudó a organizar mis ideas. Me acompañó a cada trámite. Fue ella quien notó entre los papeles del escritorio de mi papá, un recibo arrugado de una gestoría privada en un barrio alejado. Este lugar no aparece en Google, me dijo. Pero tiene el sello del notario Fernández, ¿lo conoces? No lo conocía. Pero fui allí al día siguiente. Era un edificio discreto sin cartel, con una puerta de madera oscura y una campana oxidada. Mostré mi identificación. Expliqué quién era. Y tras varias verificaciones, la empleada accedió a mostrarme los archivos digitales de mi padre. Allí estaba. Un archivo con un nombre que me dejó sin aliento. Testamento final firmado. Pero estaba protegido con contraseña. Probé fechas de nacimiento. Números de teléfono. Nombres de mi mamá, de mis abuelos, del perro que tuvimos de niños. Nada funcionaba. Estaba a punto de rendirme cuando, en un momento de lucidez, recordé una frase que mi padre repetía como un mantra. La verdadera herencia es la unión familiar. Probé unión familiar. No funcionó. Unión familiar con espacio. Tampoco. Pero algo en mi instinto me dijo que debía intentarlo tal como él lo decía, con mayúsculas en la primera letra de cada palabra. Escribí unión familiar. Y el archivo se abrió. Lo que vi me dejó paralizada. Era el testamento auténtico. Firmado ante notario. Fechado el 12 de marzo, 3 meses antes de su muerte. Decía claramente que los bienes debían repartirse en partes iguales entre sus 2 hijos. Además, designaba a mí como administradora temporal de todos los activos hasta que la empresa estuviera estable. Y lo más importante. Incluía una cláusula que invalidaba cualquier modificación hecha después del 15 de marzo. Fecha en la que mi hermano aún vivía en otra ciudad.
Pero justo cuando creía que todo estaba listo, cometí un error casi fatal. Al imprimir el documento, usé una impresora pública en una librería. Y sin darme cuenta, dejé el archivo abierto en la computadora. Un desconocido lo vio. Y lo reportó. Mi hermano, por conexiones que nunca supe, se enteró. Contrató a un abogado que presentó una moción diciendo que el documento era evidencia obtenida de forma ilegal, porque no tenía cadena de custodia. El juez estuvo a punto de desestimarlo. Fue en ese momento de pánico que Lucía recordó algo. ¿Y si la caja tiene más que el testamento?, me dijo. Volvió a la casa de mi padre, fingiendo que iba a recoger cosas personales. Mi hermano la dejó entrar confiado. Ella registró el escritorio con cuidado. Y en el fondo del cajón, detrás de una tabla suelta, encontró un sobre amarillo. Dentro había una carta escrita a mano por mi papá. La carta decía: Hija querida. Si estás leyendo esto, es porque encontraste la caja. Y eso significa que alguien intentó borrar mi voluntad. No lo permitas. El testamento real está en la gestoría del señor Fernández. La contraseña es unión familiar. Confío en ti. No en tu fuerza, sino en tu corazón. Porque tú sí entendiste que lo más valioso no se puede vender. Se protege. Te amo. Papá. Esa carta cambió todo. El abogado de la señora Elvira presentó la carta como prueba complementaria. El juez la leyó en voz alta en la audiencia. Hubo silencio en toda la sala. Algunos abogados se quitaron los anteojos para limpiarlos. Fue entonces que los peritos forenses presentaron la evidencia definitiva. Habían recuperado archivos temporales del computador de mi padre. Mostraban claramente que el testamento había sido alterado desde la computadora de la oficina de mi hermano. También encontraron huellas dactilares en la caja de madera que él se llevó, y dentro de ella, los originales notariados que coincidían con el documento que yo había encontrado. El juez no dudó. Declaró nulo el testamento falso. Validó el verdadero. Y abrió una investigación penal contra mi hermano por falsificación, alteración de documentos y fraude procesal. La familia se dividió. Algunos me apoyaron. Otros me acusaron de ser vengativa. Dijeron que las cosas de familia no debían resolverse en tribunales. Pero yo sabía que si callaba, no solo traicionaba a mi padre, sino también a todas las veces que me callé sin razón. Hubo un momento, sin embargo, en que casi cedí. Mi hermano vino a verme una noche. Lloraba. Me dijo que estaba arruinado. Que su novia lo había dejado. Que su jefe lo despidió al enterarse del caso. Solo quería lo que creía que era mío, me dijo. Perdóname. Por un instante sentí lástima. Pero entonces miré a mi bebé dormir. Y recordé la carta de mi papá. No en tu fuerza, sino en tu corazón. Y supe que perdonar no significaba permitir que la mentira quedara sin consecuencias. Le dije. El perdón no borra los hechos. Solo libera al que perdona. Yo ya estoy libre. Pero la justicia debe hacerse. Mi hermano perdió mucho más que dinero. Perdió su trabajo. Su novia. Sus amigos. Su vida, construida sobre apariencias, se derrumbó como un castillo de naipes. Intentó hablar conmigo varias veces. Incluso se presentó en mi puerta con flores y excusas. Pero ya no había nada que decir. Las heridas que él mismo abrió no podían cerrarse con palabras vacías. Yo por mi parte cumplí la voluntad de mi padre. Organicé la empresa. Restauré la casa. Puse en orden cada centavo, cada documento, cada recuerdo. No lo hice por el dinero. Lo hice por respeto. Por amor. Por lealtad. Con el tiempo entendí algo fundamental. La familia no se define por la sangre, sino por los actos. Por la honestidad. Por el respeto mutuo. Y si alguien traiciona eso, deja de ser familia, sin importar cuántos apellidos compartan. Hoy, miro a mi bebé dormir y sé que le enseñaré algo que a mí me costó décadas aprender. Que callar no es paz. Que agachar la cabeza no es sabiduría. Que a veces, la forma más poderosa de amar es defender la verdad, incluso cuando duele. Mi hermano pensó que podía borrarme.
Pero no contaba con la caja. Ni con la carta. Ni con la señora Elvira. Ni con Lucía. Ni con la verdad. Porque a veces la verdad no necesita gritar. Solo necesita una prueba. Y alguien con el coraje de mostrarla. La justicia puede tardar. Pero siempre llega. Siempre.